Amados, quisiera entonces de que usted tome su Biblia. En las pantallas usted va a ver en inglés, para los que prefieren el inglés, algunos pasajes bíblicos y parte de nuestra temática de hoy, pero los demás, recuerde, usted puede tomar notas, allí tiene el boletín, seguramente siempre hay alguna hojita para que pueda tomar nota. Y hoy en día estamos abordando la cuarta parte de esta serie que tiene un título que llama la atención: Me equivoqué otra vez. Estoy seguro que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hicimos así: ¡ay, me equivoqué otra vez! En las matemáticas, en las finanzas, en las decisiones, siempre hay algo en lo cual algún ser humano dice: me equivoqué otra vez, ¿sí? Metí la pata otra vez. ¿Cómo se dice en México? No la quieren decir, ¿verdad? Pero sin embargo es muy popular, ¿sí? Yo lo aprendí aquí en California, cuando dice, ay, la regué otra vez. Yo decía, para mí regar era echar agua a las plantas, eso era para mí. Y aquí vine a entender otros derivados. Pero mis amados, quisiera que no viéramos la enseñanza de hoy como que, ay, otro elemento más o otro sermón más de la serie. Es tan importante que podamos nosotros concentrarnos, pedirle a Dios que nos ayude a poder ver qué es lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. No pienses en decir un codacito, mira, ese es para ti, o del otro lado, mira, eso es para ti, sino que tú lo que escuches diga, this is for me, this is for me, God's talking with me. Dile, Dios está hablando conmigo, ¿sí? Deja que sea un encuentro personal. Es cierto, vamos a hablar de un personaje muy popular en las Escrituras, pero necesitamos bastante concentración y atención. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Están concentrados? Allá atrás en el equipo de audio, video, PowerPoint, ¿estamos concentrados? ¿Estamos listos? ¿Y aquí en la casa estamos listos? Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a clamar a Dios, vamos a decirle, Señor, ahora vamos a preparar este tiempo para ti. No permitas que ningún pensamiento, que ninguna cosa rara vaya a interferir, porque, queridos amigos y amigas, escuchen esto, hay alguien que no quiere que tú escuches lo que hoy se va a compartir, y ese es tu enemigo. Él no quiere que tú escuches esto, pero no podemos darle lugar al diablo, a nuestro enemigo. Así que vamos a orar a Dios, vamos a suplicarle que su Espíritu Santo nos ayude a abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, a poder leer en la Escritura, marcarla, y que no te vayas de aquí como cuando llegaste, que no te vayas vacía o vacío, sino que te vayas habiendo aprendido algo, y algo que lo vayas a poner en práctica durante la semana, porque no hemos venido aquí por un culto religioso, hemos venido aquí porque la palabra es la que transforma, y hemos venido por eso. Concéntrese un momento allá atrás y aquí también, vamos a orar, ¿sí? Padre amado, a esta hora te alabamos, te glorificamos, nos presentamos delante del trono de tu gracia, Señor, en reverencia, en temor a ti, Señor, pero también confiados de que es tu palabra, Señor, la que nos cambia, la que nos transforma, la que nos va moldeando. Y Padre amado, sabemos que hoy no será la excepción. Hoy también tu palabra estará haciendo algo con cada uno de nosotros. Te suplicamos que en este momento ni ningún pensamiento, ni ninguna cosa pueda distraernos, Señor, que podamos estar atentos a tu palabra, porque es tu palabra y no la de alguien más, es tu palabra y no la de otro personaje mundial.
Hoy, Señor, nos preparamos para recibir tu palabra. Clamamos que nos des discernimiento, Señor, y entendimiento de lo que tú vas a tratar con nosotros este día. Padre amado, reconocemos que todos los que estamos aquí y los que están escuchando en las redes sociales también alguna vez hemos cometido errores, Padre amado. Alguna vez nos hemos equivocado, Señor del cielo, pero confiamos en que tu palabra hoy nos ayudará a salir adelante, a pesar de esas situaciones que alguna vez hemos vivido en nuestra vida. Padre, te ruego que me escondas detrás de tu cruz en lo personal y que seas tú, Señor Jesús, trayendo para nosotros esta palabra, Señor, que tú has preparado. A ti te damos la gloria y la honra y lo hacemos orando en los méritos preciosos de quien vive y reina para siempre, nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios le dice amén. Muy bien, pueden tomar asiento, por favor. Y mis amados, en esta serie titulada Me equivoqué otra vez, hemos visto los acontecimientos de personas que se equivocaron. ¿Se acordarán ustedes? Comenzamos la primera y segunda parte hablando de David, del rey David, de aquel hombre que tuvo un corazón conforme a Dios. En la tercera parte de la serie abordamos un poco acerca de la vida de Pedro, el hombre temperamental, carismático, y pudimos descubrir varias cosas en la vida de Pedro. Hoy quiero que veamos un acontecimiento en la vida de uno de los líderes más importantes que encontramos del Antiguo Testamento y especialmente en todo el Pentateuco, ¿no? Que es esa Torá, esos primeros 5 libros de la Biblia. Y me estoy refiriendo a Moisés, el hombre escogido por Dios para liderar la liberación de Israel en los tiempos de esclavitud, en aquellos 400 años de esclavitud que tuvo Israel en Egipto. Quiero invitarles entonces a que analicemos un poco ciertos pasajes de la Escritura en donde Dios le dio instrucciones exactas a Moisés. Y veamos también luego algunas decisiones que tomó Moisés. Realmente, aunque ya tocamos un poquito el viernes hablando de Moisés, de los argumentos, de la lucha que tuvo Moisés por aceptar su llamado, de obedecerle, de ser el hombre que estaría pregonando su palabra a su pueblo y al faraón, vemos entonces que ahora, ya Moisés ha entendido, ya Moisés ha dicho, perfecto, está bien, tú ganas, Señor, vamos a trabajar, vamos a predicar, vamos a liderar, y lo comienza a hacer. Y comienza también Dios a darle las instrucciones para todo lo que iba a concernir en cuanto a su liderazgo y a toda la liberación de un pueblo que luego superó hasta el 1.000.000 de habitantes. El asunto es que quiero invitarles a la primera porción de la palabra que está en Éxodo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Por favor, mantenga su Biblia abierta en el libro de Éxodo. Para los que leen inglés, lo van a poder leer en las pantallas en inglés. Usted y yo lo leemos en el idioma del cielo. Éxodo capítulo 4, el versículo 1 dice, sin embargo, Moisés protestó de nuevo. Había aceptado el trabajo, ¿verdad? Pero tenía sus berrinches, parece ser Moisés. Y le dijo Moisés a Dios, ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Imagínense ustedes, teniendo en cuenta un poquito de lo que estábamos compartiendo el viernes pasado, imagínense Dios escuchando a Moisés y diciendo, ay Moisés, qué paciente tengo que ser contigo. Ahora entonces el Señor
le hace una pregunta. Después de escuchar su argumentación, le dice, ¿qué es lo que tienes en la mano? Así de sencillito. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes tú en la mano en este momento? Dios puede hacer muchas cosas con lo que tú puedas tener en la mano. Así que le dice a Moisés, ¿qué es lo que tienes tú en la mano? Entonces Moisés le dijo, una vara de pastor, le contestó. Y inmediatamente Dios le dice, arrójala al suelo. Imagínense, arrójala al suelo. Moisés se habrá estremecido un poco. ¿Qué pasó? ¿Por qué quiere que tire mi vara al suelo? Así que arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo. La Nueva Traducción Viviente dice, y la vara se convirtió en una serpiente. Qué interesante. ¿Cómo te hubieras sentido tú si tú tienes una vara, estás nomás bien, y la tiras al piso y se transforma en una serpiente? Yo creo que más de uno aquí hubiera salido corriendo. Fíjense en ustedes, Moisés no es la excepción, porque Moisés entonces extendió, mejor dicho, se asustó al tirarla al suelo y entonces se hizo como hacia atrás, hacia un lado. Pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola, dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces Moisés, imagínese, ¿usted sería capaz, si ve una serpiente moviéndose delante de usted, agacharse y tomarla de la cola? Usted diría, no, porque se da vuelta inmediatamente. Es lo primero que hace una serpiente, ¿verdad? Se siente atacada, se siente que alguien la está atrapando y con mucha habilidad, una velocidad impresionante, lo primero que hace es morderle. Pero Moisés tuvo que obedecer, confiar en el Señor, extender su mano y agarrarla de la cola. Entendamos que hasta este punto Dios no le había dicho los pormenores. No le había dicho, mira Moisés, no te preocupes, tú tira la vara se convierte en una serpiente, tú te agachas, le tomas, lo agarras de la cola, se convierte otra vez en una vara y todo está bien. No le dijo eso Dios a Moisés, simplemente lo fue llevando paso a paso. Así que Moisés podría haber estado también, al igual que usted y yo, lleno de miedo al ver esa culebra, esa serpiente allí. Así que entonces la agarró de la cola, Moisés extendió la mano, lo hizo así y la serpiente volvió a convertirse o a ser otra vez lo que llamaban una vara de pastor, que era lo que se usaba. Recuerden que Moisés tenía mucha habilidad en usar la vara de pastor. Había estado 40 años pastoreando las ovejas de su suegro. Miren, me ganó a mí, que yo apenas llevo 25. 40 años con la vara del pastor. El asunto entonces es de que vemos que aquí algo especial está sucediendo, porque la serpiente se convierte otra vez en esa vara y se realiza entonces aquí una señal. Diga conmigo, señal. No se olvide de esto. Esta es una señal muy importante para Moisés en esta práctica que está haciendo y para lo que va a venir después, porque lo está preparando, lo está entrenando a Moisés. Noten ustedes entonces que después le dijo el Señor, una vez que la serpiente se convirtió en una vara, le dijo, realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. En esta conversación íntima que está teniendo Moisés con Dios. A propósito, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una conversación íntima con Dios? Tú solita y Dios, tú solo y Dios y nadie más. Imagínense entonces que en esa intimidad, en ese entrenamiento tan específico,
Moisés estaba siendo preparado para algo verdaderamente desafiante en su vida. Saben, amados míos, en esta ocasión la vara fue usada para que el pueblo creyera que Dios se había revelado a la vida de Moisés. Noten ustedes que esto no fue para que Faraón se asustara. En este caso era para responder a la pregunta de los israelitas, del pueblo de Israel, que habían estado 400 años hasta ese entonces en Egipto, sin testimonio de Dios. Nadie les predicaba, ya se habían olvidado de José, así que entonces algunos de ellos hacían prácticas paganas. Perdón, debería decir que muchos de ellos ya se habían paganizado en realidad. Así que Dios tenía que como volver a conquistar sus corazones. Era su pueblo, pero ahora tenía que levantar a Moisés para que entonces volviera a reconquistar a su pueblo. Pero también tenía al faraón y a todo Egipto. Menudo trabajo, ¿verdad? Fíjense en ustedes entonces que si avanzamos un poquito, vamos a ver en Éxodo capítulo 7. Usted estaba en el capítulo 4, avance al capítulo 7 de Éxodo allí en su Biblia. Y vamos a ver cómo comienza a tomar un poquito de sentido este asunto de la vara. Y les pido perdón, quería tener una vara aquí para que ustedes la vieran, pero no les pude conseguir una. Miren ustedes en Éxodo capítulo 7, versículo 19. Me dicen amén cuando encuentren Éxodo 7, 19. Muy bien. Luego el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, o sea, su hermano. Recuerden que conversamos de esto el viernes. Aarón era aquel entonces que había aceptado ser la voz de Moisés. No cambiar las palabras. Él tenía que escuchar a Moisés, que tenía algunos problemas de habla, y tenía que dar el mensaje tal y cual Dios se lo había dado a Moisés. Así que ahora, noten ustedes, dile a Aarón, le dice Dios a Moisés, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. Así que Aarón ya pasa a ser aquí un protagonista de este asunto. ¿Y qué es lo que usted encuentra que se repite aquí? Se repite la vara. Ya estuvo la vara en la primera parte que compartimos. Ahora vuelve a aparecer la vara, pero en este caso le dice que extendiera su mano sobre las aguas de Egipto. Todos sus ríos, canales, estanques y depósitos de agua se convertirían en un agua rica y saludable como la que tengo yo aquí. ¿No? Ay, caramba, tendré otra Biblia yo. A ver, déjenme, perdón, tengo que volver a leer. ¿Se convierte toda el agua en sangre? No me digan ustedes que sus Biblias dicen eso también. Ah, estamos bien. Qué interesante es esto. ¿Alguna vez usted vio algo así? Probablemente no. Imagínese usted haberse levantado esta mañana, lo primero que hacemos, no sé, lavarnos los dientes, lavarnos la cara, abre usted el grifo, la llave, y que en lugar de agua hubiera salido sangre, sangre pura, roja, así. ¿Cómo te sentirías? ¿Ha visto usted que hay una gran diferencia cuando usted toca la sangre? No es como la tinta o el colorante, no, es una sustancia, tiene un pigmento especial. ¿Cómo te hubieras sentido? Entras a la ducha, abres las llaves, esperas que venga el agua sobre tu rostro y te llenas de sangre. Imagínense ustedes. Bueno, si bien en Egipto no había lavabos como el que tiene usted en su baño, o los showers como tenemos hoy en esta etapa contemporánea, pero en aquellos días todas las aguas se convirtieron en sangre. Todo, incluso el agua que algunas señoras podían tener guardada en la cocina, en alguna parte, en alguna vasija, como para usarla más tarde, toda agua
Ni siquiera si alguna botellita, bueno, no existían las botellitas de agua, pero es decir, no había un lugar donde hubiera existido agua que ahora no existiera sangre. Vamos a encontrar, claro, más adelante que algunos hicieron unas excavaciones cerca del río Nilo para encontrar algo de agua. Pero aquí el punto es que todo se convirtió en sangre. Y vemos que hay un elemento que Dios le ha dado y es la vara. Así que otra vez vemos que hay un símbolo aquí de autoridad. Y noten ustedes que en todo Egipto el agua, le dijo Dios, se transformará en sangre, incluso el agua almacenada en vasijas de madera y en tinajas de piedra. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó, a la vista del faraón y de todos sus funcionarios. Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo de repente, y todo el río se convirtió en sangre. Todo el río. Estamos hablando de un río grande, un río caudaloso con mucha agua. Hoy ya no tanta. Pero fíjense en ustedes que dice que en el verso 21, murieron los peces del río y el agua quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla. Había sangre por todas partes en la tierra de Egipto. Obviamente los peces no pueden vivir en el agua, en la sangre, pueden vivir en el agua porque el agua les provee el oxígeno para ellos vivir, pero no pueden hacer lo mismo en la sangre. Ahora, quisiera que ustedes vean que aquí la vara es un instrumento para mostrar el poder de Dios tanto al faraón como a su pueblo. Aquí ya no es para convencer a los israelitas. Aquí ya es todo Egipto y el faraón vieron el poder de Dios. El hecho de que faraón se resistiera a no dejarles salir traía consecuencias. Ahí está faraón también cometiendo errores, ¿verdad? Pero fíjense en ustedes que más adelante, en Éxodo capítulo 14, versículos 15 al 17, si van conmigo por favor ahora a Éxodo 14, versículos 15 al 17. Ya vimos aquí que en dos oportunidades usan la vara, Moisés para con su pueblo, luego Moisés y Aarón para con todo Egipto. Vamos a ver el tercer pasaje de esta tarde, Éxodo 14, versículo 15. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Recuerden que ya eran los días en que habían logrado salir después de las 10 plagas, después de la gran cantidad de primogénitos de Egipto muertos. Ahora han salido y ahora entonces llegaron al Mar Rojo y es un mar. Y se decían, ¿y ahora qué hacemos? Recuerden que hubo muchos que protestaron en contra de Moisés. Eso fue fuerte para el liderazgo de Moisés. Ya había vivido circunstancias así, pero esta era una de las más fuertes. Él pensaría, de esta no me salvo, esta vez me van a apedrear o me van a ahogar en el mar, no sé qué van a hacer conmigo. Pero noten ustedes que entonces Dios le dice a Moisés: toma tu vara. Miren ustedes, tercera vez que le dice a lo largo de su liderazgo: toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar en medio del mar pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará. Por favor, noten esto, márquenlo en su Biblia. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Porque sabemos entonces que el pueblo de Israel pasó en seco, pero cuando se dan cuenta los generales del faraón y comienzan a seguirlos, ya ellos no pudieron pasar al otro lado, quedaron sepultados
una vez que Dios cerró las aguas. Así que tercera vez que vemos aquí a Dios diciéndole, toma la vara. Lo importante de esto es que en cada una de ellas, Moisés y también Aarón responden bien, responden con obediencia. Diga conmigo, respondieron con obediencia. Muy bien. Vamos ahora al cuarto pasaje en Éxodo 17, versículos 5 al 6. Éxodo capítulo 17, versículos 5 al 6. Mientras usted busca eso, déjeme decirle que hasta aquí la vara fue usada durante uno de los milagros más contundentes y extraordinarios que Dios ha hecho en favor de su pueblo. Ya se había abierto el Mar Rojo, ya el pueblo había cruzado. Pero ahora, en Éxodo capítulo 17, versículo 5, ¿lo encontraron, amados míos? El Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, le recuerda todavía, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Así que aquí va a haber, algo viene aquí y va a haber más protagonistas, que otros más puedan ver esto. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Hasta este punto tengo que decirles que si bien el pueblo de Israel se habían quejado con Moisés y sentían que los iban a matar los soldados de Egipto y finalmente, bueno, se abrieron las aguas y cruzaron en seco y fueron libres, pero ahora otra vez vuelven con su berrinche. ¿Y cuál era su berrinche? Ya no era hablar del ejército del faraón, ahora tenían sed. Ahora no encontraban agua. Ahora comenzaban a añorar las delicateces de Egipto. Comenzaban a recordar frutas y vegetales y tantas cosas. Así que entonces ahora ni siquiera tienen agua, ni siquiera para sus animales. Así que venían otra vez contra Moisés. La verdad que si analizamos un poco el liderazgo de Moisés, yo creo que fue uno de los más difíciles, digamos, sin enfocarnos en el liderazgo de Jesús, obviamente, pero hablando del liderazgo de los hombres llamados por Dios, el de Moisés verdaderamente que fue difícil. Porque no estamos hablando de que eran 2 o 3 personas que venían con su berrinche, estamos hablando de miles de personas. Así que entonces noten ustedes, si ya encontraron esta porción de Éxodo 17, 5 al 6, le dice, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Y el versículo 6 dice, yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí, golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros, dice la Nueva Traducción Viviente, a la vista de los ancianos. Los ancianos son los líderes de cada una de las tribus de Israel. El asunto es que una vez más podemos decir, amados míos, que la vara es usada como testimonio de Dios delante de su pueblo incrédulo. Miren ustedes, una vez más la vara es usada, pero para el pueblo que todavía era incrédulo, todavía les costaba creer. A pesar de haber cruzado el Mar Rojo en seco. Ahora, fíjense en ustedes que quisiera invitarles a que podamos ver otro acontecimiento muy importante. Porque hasta aquí el pueblo de Israel parece caprichoso, parece rebelde, obviamente. Hay muchos berrinches, como decimos, de parte del pueblo. Y Moisés está firme, Moisés obedeciendo a Dios. Moisés está haciendo su carrera de liderazgo y a pesar de todo se mantiene firme. Pero hay oportunidades y eso le puede pasar a cualquier persona, te puede pasar a ti, a mí, a quien sea.
Porque lo que vamos a leer ahora le sucedió a un líder tan importante como Moisés, que es un hombre también, de carne y hueso, un ser humano como usted también, que enfrentó tantas veces la presión, la tensión de aquellos que venían a exigirle. Siempre había alguna exigencia. Y fíjense en ustedes que era el pueblo, no era Satanás. No estamos diciendo que el diablo estaba haciendo la vida imposible al pobre Moisés. No, 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 eso no es cierto. Vemos que es el pueblo, es Israel. Noten ustedes ahora, y les quisiera llevar a otro libro también del Pentateuco, que es Números, ¿sí? El penúltimo libro del Pentateuco, Números, capítulo 20, y quiero que nos podamos quedar en esta porción del versículo 1 al 12. Los 4 pasajes que hemos leído, quiero decirles y confesarles que de manera intencional procuré leerlos y que ustedes también los lean para que sepamos un poquito el trasfondo de esta situación que vamos a leer. Vamos a llamarle el contexto de este tema. Hasta ahora ya vimos nosotros Dios tratando con Moisés, dándole las órdenes, la vara ha estado presente, y ahora en Números capítulo 20 versículos 1 al 12. El primer mes del año, algunos teólogos opinan que es el año 40, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Mientras estaban allí, Miriam, que Miriam era la hermana de Moisés, también conocida como María, obviamente hermana de Moisés y de Aarón, murió y allí fue donde le enterraron. Esto es parte de la crónica, ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera. La gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El versículo 3 dice, el pueblo culpó a Moisés y dijo, si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? Noten ustedes que hasta aquí le están echando la culpa a Moisés, no están diciendo el Dios que te dijo. Ellos saben muy bien que es Dios el que ha estado siempre dándole indicaciones a Moisés y Moisés ha estado obedeciendo y lo hemos visto en los 4 pasajes que hemos leído. Pero ahora ellos no están reconociendo eso, ellos sí se declaran del Señor ahora y le echan la culpa a Moisés. Leamos el versículo 5, porque ¿por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Noten ustedes, son hasta un poquito dramáticos. Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Qué interesante todo lo que ellos extrañaban. Entonces Moisés y Aarón, después de escucharles, escuchan toda su queja, todo su berrinche. ¿Qué creen que hicieron? Pues lo mejor que podían hacer. ¿Qué hace usted? ¿Qué hacemos nosotros cuando de repente un día te sientes que te han venido con todo? Te ha pasado de todo. Se han quejado de todo. Los niños de repente no se portaron bien. En tu trabajo las cosas no surgieron muy bien. Hubo problemas en el trabajo. Llegaste a la casa, se descompuso la lavadora. Hay un liqueo en el fregadero, donde en el lavatorio, etcétera. Un montón de cosas. Te dan ganas de salir corriendo porque dices, pero ¿qué más me puede pasar este día? ¿Es casualidad o a alguno aquí le ha pasado así? A veces nos olvidamos, pero hay días que a veces parece que todas las cosas nos ocurren a la misma vez. Y se acordó aquel amigo, oye, ¿te acuerdas que te presté $200 y los necesito ahorita? ¿Por qué se acordó ahorita? Todo junto. Y usted dice, ay Dios mío, si se pudiera hacer un hoyo, yo me escondo ahí por una semana. El asunto entonces es de que Aarón y Moisés escuchan
todo esto del pueblo. Recuerden, no son 2 o 3 personas, amados míos, esto es una multitud de gente quejándose. Entonces, en el versículo 6, Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo. Recordemos que a este entonces ya Dios le había dado las indicaciones para tener su lugar de adoración. Ya el tabernáculo existía. Y le dice que allí ellos cayeron rostro en tierra. Así que Moisés, atención cameraman, Moisés con Aarón llegan al tabernáculo y ¿qué hacen? Atención Elisa, ¡pa! ¡Ah! Al piso. ¿Sí? Así. ¿Alguna vez usted se sintió tan así que cayó de rodillas? Señor, no sé qué hacer. La verdad, esto es mucho para mí. Me están pasando todas juntas. Moisés y Aarón van al tabernáculo y se tiran delante de Dios. Traen toda su carga, traen toda esa presión que ellos están sintiendo. Ya no aguantan más. Han pasado los años. Noten ustedes, estamos leyendo ahora en Números 20. Han pasado muchos años. Ya el tabernáculo se construyó. Así que si usted mide el tiempo, no crean ustedes que son un par de semanas o un par de años. Son décadas. Y ahora, recuerden que fueron 40 años en el desierto. No nos olvidemos de eso. Y ahora entonces Moisés y Aarón están delante de Dios. Rostro en tierra, o sea, humillados hasta más no poder. Eso es decirle a Dios, la verdad, Padre amado, no sé qué hacer. Es más, ni tengo nada con qué hacer. Ni una gota de agua para darle a esta gente. Y miren ustedes entonces que una vez que ellos cayeron allí, rostro en tierra, allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció. ¡Wow! La presencia gloriosa de Dios se manifiesta cuando los hijos van y se postran. Cuando nos humillamos. ¿Cuándo fue la última vez que viviste una experiencia así? Me pregunto, ¿será que es necesario que tengamos que llegar a esos momentos de tanta presión en nuestra vida para que finalmente doblemos rodilla? Para que entreguemos todo nuestro orgullo, toda nuestra vanidad, todo nuestro poderío humano, toda nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, y podamos humillarnos delante de Dios y decir, Señor, ya no puedo más. ¿Sabes? Mira, cuando alguna vez tú le digas a Dios, Señor, ya no puedo más, Señor, no sé qué hacer, I don't know what can I do? Jamás creas que Dios te va a decir, I don't care, this is your problem. Nunca te va a decir, a mí no me importa, ese es tu problema, ¿a qué vienes a mí? Si tú llegaras a escuchar algo así, te aseguro que ese no es Dios. Pero 100% ese no es Dios. Si llega a tus oídos, a tu mente un pensamiento así, recuerda, esto no es Dios. Dios no me habla así. Recuerda entonces que Dios, en su misericordia, en su gracia, porque vamos a ver nosotros que a veces predicamos y hablamos mucho de la gracia de Dios nuevo testamentaria, pero nosotros vemos la gracia de Dios manifestada también en el Antiguo Testamento. Noten ustedes entonces que el Señor le dijo a Moisés, tú y Aarón tomen, noten ustedes, ahí viene, quinta vez que entra en juego, la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. ¿Y qué le dicen? Por favor, marquen en su Biblia esto. Le dijo, háblale a la roca. Diga conmigo, háblale a la roca y de ella brotará agua.
Levante la mano, ¿cuántos de ustedes suelen hablar con rocas? ¿Cuántos de ustedes hablan con piedras, con rocas? No, ¿verdad? Interesante. Es más, si usted un día me ve a mí para esa roca que hay allá, y me ve ahí hablando con una roca, ¿qué diría usted? No, el pastor ya llaman al 911, no, que alguien venga a buscarlo, ya enloqueció, ya está. Ya nos quedamos sin pastor, busquemos otro porque este ya se le fue. Es un acto, claro, ¿qué decimos? Está loco. Sí, enloqueció, está demente, en fin, cualquier cosa. Imagínense Moisés y Aarón escuchando a Dios, vas a hablar a la roca. O sea, le dijo que tome la vara, pero vas a hablar a la roca. Ahora, pensemos en esto. Lo que tanto Moisés como Aarón habían visto y habían hecho era, con la vara, ¿qué habían hecho? Bueno, la habían levantado, ¿sí? Habían golpeado las aguas, se había usado de esa manera. Esos ya venían con ese entrenamiento, pero ahora todavía hay un poco más de entrenamiento y le dice de manera específica, háblale a la roca. Muchas veces, y alguno de nuestros amigos que nos puede estar escuchando dirá, cuántas cosas tontas que hay en la Biblia de ustedes los cristianos. Qué ingenuos que son. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de hablarle a una roca? ¿Que ustedes no tienen inteligencia para pensar que nadie le puede hablar a una roca? Bueno, tal vez ese puede ser un pensamiento que alguna persona sin el temor de Dios pueda tener. Y puedan tener hasta su razón desde esa plataforma, vamos a decir. Moisés entonces se habrá quedado así como que, a ver, espérate, ok, pegarle el agua del río, ya lo hice, sí, eso sé cómo se hace, levantar la vara, que se abra el mar también, pero ahora necesitamos agua. Y ahora entonces no le voy a pegar, porque ya le había pegado antes en la peña de Horeb, ya había surgido el agua, él ya venía con ese entrenamiento. Así que él ahora dijo, bueno, le voy a pegar. No, le vas a hablar. Cambia. El asunto entonces que de la roca, le dice Dios, proveerás suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y sus animales. Pensemos la cantidad de miles y miles de personas y también de miles de animales que ellos llevaban durante toda su travesía por el desierto. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Fíjense ustedes, tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Y noten ustedes, acá hay algo interesante. Moisés y Aarón los llaman y les dicen, escuchen, ustedes, rebeldes. Ahora, Dios les dijo, ve y diles, llama a los rebeldes y que vengan delante de ti. No. No estoy diciendo que no eran rebeldes. Lo que estoy haciendo es leyendo la Escritura. Dios no le dijo, Moisés, ve, llámales rebeldes y diles que vengan. No fue así. Tanto Moisés como Aarón son los que, y yo entiendo, estaban con esa tensión, estaban con tanto estrés, ¿verdad? Como si Moisés y Aarón hubieran sido mexicanos, ¿cómo hubieran dicho? Pero no lo repitan, no lo repitan. No lo repitan. Pero el asunto es que entonces, imagínense ustedes, gritó, ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? Y enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca, ¿qué dice su Biblia? 2 veces con la vara. 2 veces. Ahora, ¿Dios le había dicho golpea 2 veces con la vara la roca? No, háblale. Yo creo que hay una gran diferencia entre hablar y golpear. Hablar a la roca y golpear la roca con la vara son 2 cosas muy diferentes. No hay mucho lugar a la confusión. Pero el asunto entonces aquí es de que golpeó la roca 2 veces. Y sin embargo el agua brotó
dice la Nueva Traducción Viviente, brotó a chorros, a borbotones. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Aquí es donde yo veo la misericordia de Dios. Porque Dios podría haber dicho, no les doy nada, ni una gota. Te dije que le hables a la roca, no que la golpees. En su misericordia, Dios permite que de esa roca saliera muchas veces agua. ¿Te das cuenta cómo muchas veces, incluso sin merecerlo, a pesar de nuestros berrinches y cosas, sin embargo, Dios provee? Y alguien dirá, es que Dios es bueno siempre. No, es cierto que es bueno, pero Él actúa en base a su misericordia, también es su gracia. Cuidado con ser abusivos de su gracia y de su misericordia. Pero vemos entonces que esto está pasando y sin embargo el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, y aquí es donde tenemos que ver, siempre en nuestras equivocaciones, amigos y amigas, va a haber lo que se llama consecuencia. Diga conmigo, consecuencia. Eso va a haber si no eres desobediente. Si no eres obediente, de eso se trata. Porque aquí, fíjense en ustedes, el Señor le dice, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Así que entonces, amados míos, ese día quedó ya impuesto de parte de Dios que esa generación no entraría a la tierra prometida. Usted dirá, wow, ¿solo por eso? Imagínense, tenga en cuenta todas las otras desobediencias y berrinches que habíamos estado leyendo hasta aquí. Pero notemos entonces que la misericordia de Dios nunca se acaba. Les dije que hay una gran diferencia entre hablar a la roca y golpear a la roca. Moisés todavía seguía siendo parte de ese entrenamiento. En el río Nilo, recordemos esto, la vara debía golpear las aguas y en el monte Horeb la vara debía golpear la peña. Eso estuvo muy bien, pero ahora estaban en el desierto de Cades y se trataba de hablarle a la roca. Según el versículo 8 de este capítulo 20 de Números, se trataba de hablarle a la roca. Aunque alguien dijera, pero pastor, es que eso no tiene sentido. ¿Cómo le va a hablar a la roca? Pero ¿quién da la orden? ¿Quién dijo que había que hacerlo? Es Dios. Y amados, a veces ahí está donde metemos la pata, tenemos esas equivocaciones, esos errores, porque pensamos que Dios está fuera de moda, pensamos que no está en mi contexto, que me está pidiendo hacer cosas que nadie hace. Bueno, de eso se trata. Tal vez alguien dirá, pero es que nunca leemos en la Biblia otro ejemplo de alguien hablándole a una roca y que salga agua. Está bien, ¿cuál es el problema? Ahora le tocaba a Moisés. Muchas veces creo que luchamos con esto, hermanos y hermanas, con el asunto del ridículo. Ay, yo no quiero hacer el ridículo. ¿Qué van a decir mis amigos en el trabajo, mi familia, los vecinos, si me ven haciendo algo que Dios me mandó a hacer que es un poco ridículo? Pero imagínense ustedes el pueblo de Dios delante de esa roca, los ancianos, y Moisés ya no golpeando, sino hablándole a la roca, diciéndole, roca, en el nombre del Dios poderoso, nuestro supremo Dios, de Jehová, Jireh, danos agua. Y empieza a brotar el agua. La gente se hubiera quedado muy sorprendida, impactada. No quiero decir que tampoco se quedaron sorprendidos por golpear la roca 2 veces y obtener el agua. Pero el asunto es que Moisés lo hizo, usted lo sabe, enojado. Estaba bravo. No con Dios, es cierto, pero estaba bravo. Y de ahí salieron, como dicen en México, los 2 trancazos. ¡Tas, tas! Y en su misericordia salió el agua. Pero hubo consecuencias. Hubo consecuencias. Amados, a manera de que vayamos
aterrizando nuestro sermón el día de hoy, recordemos que lo único que debía hacer Moisés era tomar la vara con la que había realizado muchas maravillas en el pasado y ahora hablarle nada más a aquella roca. ¿Qué habrá pensado Moisés? ¿Percibió que era algo muy ridículo hablar a la peña delante de su pueblo? Amados míos, en muchas oportunidades no entendemos por qué cometemos los errores o las equivocaciones que hemos cometido. Recuerde que al principio les dije que a veces decimos o nos preguntamos, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué actué de esta o de aquella manera? Y ya sabes que no puedes hacer nada, ni siquiera con los últimos 2 minutos que ya pasaron. ¿Saben? Creo que necesitamos volver otra vez a ver la vida de David, porque encuentro algo a manera de conclusión este día que nos puede ayudar mucho. Les invito a que vayan al Salmo 19, 12. Salmo capítulo 19, el versículo 12. Salmo 19, versículo 12. Aquí David está escribiendo como un salmista. Y él entonces nos presenta una pregunta. Salmo 19, 12. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. En la Reina Valera dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Amados míos, tal vez estás luchando con algún pensamiento. Satanás no quiere que reconozcas tus errores o tus equivocaciones, porque al hacer eso se abre la puerta para la restauración de la relación entre tú y Dios. ¿Se acuerdan que les dije al principio? Satanás no quiere que usted escuche esto. Más de uno de ustedes han estado bostezando y luchando con el sueño porque Satanás no quiere que escuches. Es más, que te duermas en este momento para que no escuches esto. Porque fíjate que cuando dice el salmista, líbrame de los que me son ocultos, es decir, a veces ha habido equivocaciones o errores que se han cometido, pero no te has dado cuenta. ¿Alguna vez habrás experimentado eso? Que vas manejando con tu carro y de repente unas luces de colores aparecen detrás de ti y tú sabes que no es Navidad. Tú sabes, no, estamos en mayo, no puede ser. Tú sabes que tienes que orillarte y pararte al costado de la carretera y que a los pocos segundos va a llegar un oficial, le va a decir buenas tardes, y usted, how are you, officer? Good morning. Everything okay? Bueno, ahí le sale hasta el inglés. El asunto es que le dice registración y licencia. Officer, what happened? ¿Qué pasó? Usted dice, pues todo está bien. El oficial le dice, ¿usted no se dio cuenta que hace 2 millas allá había un cartel de stop, S-T-O-P, y usted no paró, usted siguió? ¿De verdad, oficial? No me di cuenta, le juro, le prometo, por lo que más quiera, no me di cuenta. Está bien, registración y licencia. Está bien, no se dio cuenta, él lo comprende, registración y licencia, porque él le va a hacer a usted un ticket. Y en otros órdenes de la vida tal vez nos pasan así, en donde ha habido instancias en las cuales no nos hemos dado cuenta de algunos errores, equivocaciones o cosas que hemos dicho que hemos dañado de repente a otra persona o su reputación. Amados míos, recordemos entonces que cuando traemos nuestros errores, nuestras equivocaciones, cuando nos arrepentimos de todo eso,
Ahí es donde se abre la puerta de la restauración, se restaura la relación con Dios. No te dejes engañar, pídele perdón a Dios por cualquier pecado y Él te perdonará y serás libre de ese pecado y de aquella equivocación también en tu vida. De eso se trata. Así que entonces el Señor está siempre dispuesto a restaurar su relación contigo. Porque lo que hemos visto hasta aquí también es un acto de amor. Cada uno de esos pasajes que hemos leído, esa paciencia es la paciencia del amor de Dios. Esa misericordia, a pesar de que no se obedeció como se debía de obedecer, es parte del amor de Dios. ¿Cuál es la respuesta que tú y yo damos a su palabra, a lo que hemos escuchado hoy? Porque cuando el pueblo de Dios escucha palabra de Dios, luego tiene que responder al respecto. ¿Cuál va a ser nuestra actitud que vamos a tener? ¿De qué me sirve esta palabra cuando ya tenga unos cuantos metros fuera del templo? O mañana lunes o el martes. Recuerda que así como Dios fue equipando a Moisés, hablándole de la vara, hablando de las instrucciones, pues tú y yo también estamos siendo equipados por la palabra para estar siempre listos a restaurar nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo, tu enemigo y el mío, está él empecinado, enfocado en arruinar tu relación con Dios. No puede arrebatarte tu salvación si te has convertido a Cristo, le has entregado tu vida, pero sí puede entorpecer tu relación con Dios si tú se lo permites. Por eso es tan importante que cada vez que suceda algo en nuestra vida, errores, equivocaciones, metidas de pata, como tú le llames, así como Moisés y Aarón llegaron al tabernáculo y se postraron delante de Dios, esto es lo mismo. Tu tabernáculo puede estar en tu recámara, en tu baño, en tu oficina, en tu carro, yo no sé dónde sea, pero en el momento en que el Espíritu Santo te revela ese error, esa equivocación, ese pecado, esa tentación en la cual has caído, ese es el momento de tu encuentro, de tu tabernáculo delante de Dios y el Señor, perdóname. Porque es tan importante que nuestra relación con Dios esté siendo renovada constantemente. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque constantemente está siendo atacada. Constantemente por lo que ves, por lo que dices, por las relaciones interpersonales especialmente, con lo que tanto luchamos a veces. Así que entonces, amados, dejemos que esta palabra nos ayude a restaurar nuestra relación con Dios constantemente. Aunque tú digas de repente, yo estoy bien, todo está bien, no hay problemas, pero recuerda, en algún momento puede llegar, como le pasó a David, el profeta Natán, a decirle, mira, porque él pensaba que todo estaba bien. Mis amados, les animo a que nos pongamos de pie para terminar orando. Despido a mis amigos y amigas en las redes sociales. Que Dios les bendiga. Gracias por estar este tiempo. Ruego a Dios que pueda esta palabra servirte para tu vida, para tu edificación, para tu crecimiento espiritual, para poder seguir constantemente, estar atenta y atento a defender, a custodiar y a reconstruir siempre y restaurar la relación con tu Padre Celestial. Muchas gracias, que Dios los bendiga.